A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Ya dijimos, miércoles 26 de marzo del año 2025. El título de la parte editorial es este: ¿para eso sirve el fuero? ¿A qué me refiero con esto? En las últimas semanas o quizá meses, ha estado en el centro de la agenda política nacional el juicio de procedencia en contra de uno de los gobernadores más ignorantes e incapaces que han gobernado o intentado gobernar el estado de Morelos. Cuauhtémoc Blanco, un individuo que, pues si le hacemos el favor, diremos que terminó la primaria. Un hombre ignorante, un hombre incapaz, pero muy ratero, muy sinvergüenza, con una complicidad de un señor de origen español que era su alter ego, era el que manejaba ahí las cosas. Señor, no recuerdo su apellido. Este señor cometió una serie de tropelías administrativo-financieras, desapareció dinero, hay cientos de millones de pesos no comprobados, etcétera, etcétera. Pero surge una denuncia de una media hermana de Cuauhtémoc Blanco. El hecho se da en la residencia oficial del gobernador de Morelos, donde, cosa rara, no vivía la esposa de Cuauhtémoc Blanco, pero sí vivía ahí la media hermana. Entonces hay una denuncia por un intento de violación. Entonces, el argumento central quizá de defensa de este sinvergüenza y abusador es que 6 meses después viene a acusar. Es que no importa el tiempo que pase o que haya transcurrido. Bien, y se arma un escándalo. ¿Por qué? Porque ante la eventualidad de llevar adelante ese proceso, ese juicio de procedencia y quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco en su calidad de diputado federal y realizar un juicio en el cual podría ser declarado inocente o no culpable o culpable. Es decir, el juicio de procedencia no es un juicio que tenga por objeto señalar la culpabilidad o la inocencia del que está sometido a ese juicio. Por eso la gente dice, no, es que hay... No, señores, no se equivoquen, por favor. Repito, este tipo de juicio, que es el juicio de desafuero, se dice coloquialmente, tiene por objeto, ante un señalamiento de la comisión presumible de conductas delictivas, retirarle la protección que el artículo 111 o el artículo correspondiente de la Constitución le otorga, lo pierde temporalmente mientras él se debe presentar ante la autoridad que lleva iniciado ese proceso hasta que termine y haya una resolución definitiva. Si es absolutoria esa resolución del juez, él se reintegra a su puesto de diputado, se integraría a su puesto de diputado federal para terminar el periodo para el cual fue elegido. Muy bien. Pero en ese momento se desata una tormenta porque con el número de diputadas que hay, al margen de si tienen la razón o no, ellas podrían, si reunieren 251 mujeres de todos los partidos, de los 6 partidos, Morena, PT, Verde, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, son los 6 partidos que tienen presencia en San Lázaro. Si las mujeres diputadas federales de esos 6 partidos
juntaren 251 votos donde se, ¿cómo se puede decir? Si el dictamen presentado por la comisión instructora, creo que se dice, era a favor de Cuauhtémoc Blanco, pero si esas 251 diputadas dijeran ni más, se rechaza eso, estaría en un peligro Cuauhtémoc Blanco, porque tendría que regresar a ese dictamen, analizarlo, y sería una derrota política, vamos a ponerlo así. Ahora, los 251 votos no necesariamente tendrían que provenir de mujeres. También podrían apoyar varones esa votación, vamos a decir. Pero ¿qué hace Morena? Por alguna razón que ignoramos y que quizá durante muchos años lo sigamos ignorando, hay personajes, empezando por el Bulto y muchos otros personas quizá del área partidaria de Morena, que le deben grandes favores y apoyos en su momento a Cuauhtémoc Blanco. Es a tal grado esto que cuando hubo el intento de juzgarlo por una serie de situaciones de tipo de desviación de recursos, López Obrador, el Bulto, lo protegió y ahí murió la cosa. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Se habla del fuero por acá, del fuero por allá, etc. Sin embargo, nadie ha explicado cuál es la razón del fuero constitucional para los legisladores. Simplemente a una persona presumiblemente delincuente, es decir, que ha cometido un delito, que es Cuauhtémoc Blanco, presumiblemente, el fuero lo protege o no se lo quieren quitar para que permanezca como diputado federal. Muy bien. Y aquí la pregunta que surge es la siguiente. ¿Para eso sirve el fuero? Para proteger, suponiendo que fuere él culpable de lo que lo acusó su media hermana. El fuero es para proteger a un delincuente. ¿De eso se trata entonces el asunto? No es así. El fuero tiene por objeto, su idea original fue proteger la inviolabilidad de los legisladores en sus dichos en el ejercicio de su trabajo, como diputados o senadores. Es decir, un diputado o un senador que al subir a la tribuna a tratar X o Y asunto, etcétera, tiene inviolabilidad por lo que está diciendo. No se le puede llevar a juicio por esas palabras que hubiera pronunciado. Ese es el fuero. Y ahí sí tiene lógica, porque quiere decir que protege con esa inviolabilidad, con ese escudo, protege al legislador para que se exprese con absoluta libertad de los temas más escabrosos o políticamente que sería una confrontación con el partido del poder, etc. Pero ahora resulta, pues, que el fuero es para proteger a un presunto delincuente, aclaro. Entonces ahí está el señor Orondo y sube a la tribuna y que esto es mentira y que la mentira que te eché. Y dice, yo me voy a... Órale, preséntate, pues, ándale, ve a ver si es cierto. Así se va a presentar. Esa es la parte, vamos a decir, constitucional. Quienes tengan interés en esto, hay varios trabajos. Cuando entran ustedes a Google, pongan ustedes qué es el fuero constitucional en México. Hay varios artículos muy interesantes, sus orígenes, las razones de ser, etcétera. Y en lo que se refiere a la Constitución, el artículo 111 trae ahí, no es corto, es una, quizá, pues es casi una cuartilla, donde pueden ver la parte, vamos a decir, mecánica de esta cuestión de pérdida de la protección de ese fuero constitucional.
El fuero ha llegado a niveles ridículos de diputados, por ejemplo, que se emborrachan en algún centro nocturno, un cabaret, etcétera, y de repente, ¿qué pasó, compadre? Vamos, déjeme, voy a echar una firmita. Y ahí se ponen ahí, se agarran de un árbol y empiezan para encontrar el adminículo varonil con dificultades y empiezan a miar ahí en el camello. Y en eso pasa una patrulla, guau, 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 y vámonos bonito, ¿no? Y entonces el otro dice, momento, no saben ustedes con quién están tratando, hijos de su tal por cual. Soy diputado federal y tengo fuero. En ese momento se modifica la Constitución de la República para incluir entre las cosas que protegería el fuero, las miadas en la calle. A ese nivel de ridículo ha permitido el Poder Legislativo llevar un instrumento de una gran importancia para el trabajo legislativo. Dice uno, ¿qué nivel del Poder Legislativo en México? Claro. Pero esto es una cosa que viene de muchos años atrás. Y es un procedimiento tortuoso, al grado bien, una disculpa. Yo sí me estoy viendo aquí. ¿Sí? ¿Me escuchan? A ver, ¿me escucha la Chiquis ahí? Sí. Sí. ¿Lo escuchas? Chiquis. Bueno. Es que a mí no me aparece. Bueno, ahí manéjalo tú mientras yo entro. Ya, muy bien. Una disculpa por un error totalmente imputable a nosotros aquí en las conexiones de los cables. Uno de ellos se soltó, se movió y se perdió la energía eléctrica y por lo tanto el módem, el router, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí. Decía entonces que este concepto o este instrumento del fuero, que
originalmente era para proteger a los legisladores de sus dichos, pero ojo, en el ejercicio de su función, es decir, cuando estuvieran en la tribuna o en una comisión, en la Cámara de Diputados, pero no que anduvieran en la calle y vaya usted y tal por cual, no, eso, el fuero no era para eso. Ahora resulta que los legisladores pueden cometer cualquier delito prácticamente. Y bueno, ahora bien, va a abocarse el Poder Legislativo para actualizar eso y depurar esa serie de cosas. Quien esté interesado puede leer el artículo 111 y precisar para qué sirve el fuero. Muy bien, ese es un aspecto. Muy bien, dudo que lo vayan a hacer, pero como está ahorita, tal parece que es un instrumento para proteger delincuentes o presuntos delincuentes. Muy bien. Pero vayamos ahora a otra de las funciones o de la utilidad que tiene quitarle el fuero o estos juicios de procedencia a un legislador o a algún funcionario de los que el artículo, creo que es el 110, el que menciona, o el 109 o el 110, donde está toda la lista de quienes tienen derecho a esa protección del fuero. La comisión instructora tiene 4 integrantes, los cuales se designan en función de la fuerza que tienen los diputados entre los 500. Entonces, en la legislatura pasada, los 4 eran 2 de Morena, 1 del PRI y 1 del PAN. Perfecto. Se inició o comenzó un proceso de intento de desafuero o de quitarle la protección a Alejandro Moreno, si no estoy equivocado. Muy bien. Pero los 4, pues estaban perdidos, porque para poder, vamos a decir, continuar con eso, tendrían que tener 3. Entonces, ni el PAN ni el PRI iban a votar para que se le quitara el fuero o la protección a Alito. Entonces, aquello era una faramalla. Pues, muy bien. Pero, ¿qué es lo que tenemos con el fuero? Ese otro servicio que le presta al gobierno en turno, que es doblar a sus adversarios. Ahora se ha mencionado que los votos, la línea que se les dio a los diputados del PRI fue a cambio de la no aplicación o el no de este juicio de procedencia a Alito. Por eso ahí en una caricatura dijo, hoy por mí, mañana por PRI. Es decir, como diciendo, vamos a apoyar nosotros con los votos de nuestra bancada, que creo que son 33 o 35, una cosa así, para darle el voto salvador a Cuauhtémoc Blanco, pero a cambio tú no me inicias a mí un juicio de procedencia. Ese es el rumor fuerte, incluso hoy varios medios, yo lo dije ayer, y hoy varios medios traen ahí de todos los chismes que se manejan en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Entonces, esa es otra función. En un determinado momento, si yo quiero doblar a un adversario político, por allá alguien presenta una denuncia de tal o cual cosa o tema, etcétera, y rápidamente, juicio político. Y de esa manera doblan. Ahorita el rumor que anda es que Alito o el PRI negoció esos votos a cambio de que no se le fincare o no se iniciare ese juicio de procedencia al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Cierto o no, en política dicen que lo que parece es. Esa es una regla de oro no escrita en la política. Lo que parece es.
Estamos pues ante una situación donde el concepto mismo de fuero o de protección constitucional se ha prostituido completamente. O lo uso para amenazar adversarios y doblarlos, o lo uso para encubrir delitos y o proteger a delincuentes. En esas condiciones, para maldita la cosa que sirve el fuero. Estamos, pues, como en otros casos o en otros temas, en la prostitución más que en la tergiversación, en la prostitución de un concepto importantísimo en cuanto a, vamos a llamarlo, garantías del trabajo de ciertos funcionarios. Ahora, ¿necesita una verdadera democracia el fuero? Mi opinión personal es que no tiene sentido. En un país donde el Estado hace valer la ley y hay una cultura de la legalidad y respeto al Estado de Derecho, el fuero sale sobrando. El fuero sale sobrando. Pero es un remanente de épocas muy pasadas. Esto es un poco como el juicio de amparo. Hoy el juicio de amparo sirve hasta para curar una uña enterrada. Pues. Otra vez, el manoseo, la prostitución de un instrumento que tenía por objeto proteger al ciudadano de los excesos de los funcionarios. Hoy eso otra vez se ha desdibujado ahí, pues. ¿Y a qué se debe eso? Esencialmente a la profunda corrupción que priva en nuestro poder legislativo o entre la clase política, para ponerlo de una manera más clara. Y así hemos sido prostituido una serie de instrumentos o una serie de prácticas cuyo objetivo inicial era noble, era correcto. Bueno, vean lo que ha sucedido con el Poder Judicial. Esto ya es una ópera bufa lo que está pasando ahí. Sin embargo, de manera cínica va Noroña y habla que México es el país más democrático del mundo y la anticientífica con la elección de jueces, magistrados, etcétera, etcétera. Demostramos que somos el país más democrático del mundo. Y dice uno, ¿no tendrán el menor recato estas personas en el ejercicio de su función? No, no lo tienen. Miren, y las cosas llegan a niveles que, pues, más que coraje, dan risa. Ahí les va. De repente, y hoy viene esta declaración de Omar García Harfuch. Aquí está la declaración y la foto con la reina de las teleras de huevo con jamón. Una mujer que nunca rebasó la calidad de una reportera mediocre en la jornada y ahora llega merced a los caprichos de López Obrador a secretaria de Gobernación. Muy bien. Y dice El Financiero en su página 35 hoy. Es muy distinto que haya homicidios a exterminio. Omar García Harfuch. Yo no sé por qué utilizan el apellido Harfuch, que es el segundo apellido, y por qué no utilizan el primer apellido, el paterno, que es García. ¿Será porque no quieren recordar que es hijo de don Javier García Paniagua y del general de división don Marcelino García Barragán? Para no hacer enojar al bulto allá en Palenque. Es decir, pero dice uno, ¿este tipo de declaraciones a qué obedece? Es muy distinto que haya homicidios a exterminio. Dice así, para cumplir con la categoría se debió asesinar a miles de forma sistemática. Bueno, dice Omar García Harfuch. El rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco,
aunque se hayan cometido homicidios y actos de tortura, no es un campo de exterminio, porque, comillas, un campo de exterminio es un lugar donde de manera sistemática se asesina a cientos y miles de personas, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad, etc. Con esta lógica, con esta semántica del ex-Batman, pues el territorio mexicano o México es un campo de exterminio. Simplemente en los 5 años, 10 meses del bulto, fueron asesinadas casi 200,000 personas. Entonces, pues ahí estamos hablando no de miles, de cientos de miles. La cosa no va por ahí. Sin embargo, estos son los intentos, las maromas verbales para tratar de desdibujar una realidad dolorosa en este país. Sin embargo, los hechos ahí están. Quitemos este caso del rancho Izaguirre, que es un caso viejo, fue descubierto esto desde el año pasado, en junio, julio, no sé cuándo, octubre. Y vamos a concentrarnos en otras cosas. Se ha seguido asesinando de una manera salvaje a decenas de miles de mexicanos en el país. El número de homicidios dolosos en los poco menos de 6 meses que lleva este gobierno, pues dice uno, pues lo menos que debería haber es, va a haber alguno o algo, no. ¿Por qué? Porque no hay un combate serio de parte del Estado mexicano, que están agarrando a estos que acá, y resulta que van y destruyen sí, destruyen un gran laboratorio que ocupaba un terreno de 40 hectáreas, 39 hectáreas en Zacatecas, pero no capturaron a una sola persona. Qué raro, ¿verdad? Pues esos se cambiaron ya como expertos, pues se van a otro allá en Fresnillo o a Sinaloa, etcétera. Resulta que han agarrado que a que el Vitaminas, que el Ciboli, pero ahí está, pero los carteles o cárteles siguen operando. En las grandes ciudades, Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, León, Monterrey, quizá Mérida, Puebla, etcétera, siguen las extorsiones, derechos de piso, la trata de migrantes, sigue igual o peor. En esas condiciones, dice uno, pues las disquisiciones semánticas del ex-Batman de nada sirven. Y eso lo hace él para quedar bien porque le pusieron una exhibida y él, en vez de decirle perdóneme, presidenta, con todo respeto, pero estas son declaraciones de la persona que capturamos y era el responsable de eso. Esa es la realidad, que ahí, en ese lugar, se asesinó a personas, se encontraron restos humanos, pero a raíz de la intervención de funcionarios de la fiscalía que limpiaron y esto y el otro, desaparecieron. Punto. Y a la hora y media presenta su renuncia y muchas gracias. Y ahí se ven, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Pero, pues resultó que nuestro Batman le faltaron tanates, simple y sencillamente. Pero ahora vamos a una nota que nos llena de júbilo y regocijo. Dice el Economista, vean ustedes la nota, México crea autobús eléctrico ante aranceles de Trump. Ah, chinga. Seguramente revivió Walter Mercado, porque hasta donde yo sé, pues está esperando el 2 de abril para saber exactamente qué aranceles va a aplicar y de qué tamaño, vamos a decirlo, serían esos aranceles. Pero aquí ya se adelantaron, ellos ya le leyeron la mente a Trump, pero además, pues esto seguramente en 10, 15 días o 20 días construyeron un autobús eléctrico. Se llama, ahorita les voy a decir, el Taruc. Y dicen
que en lengua indígena quiere decir corredor, creo que es. Pero resulta que en México hay decenas de grupos originarios y hay decenas de lenguas correspondientes a cada uno de esos grupos, como cada grupo tiene su propia lengua, su propio dialecto. Entonces, ni siquiera tienen la decencia de decir en otomí, en maya, en tarasco, en yaqui, en mayo, en rarámuri. No, sí, en lengua indígena, ¿cuál? Si tenemos decenas de grupos originarios, ¿verdad? Pero bueno, pues este autobús eléctrico, resulta, ¿qué empresa piensan ustedes que construyó y ya fue certificado? El Taruc, el primer camión eléctrico mexicano. ¿Qué empresa piensan ustedes? ¿Acaso es esa empresa que llaman Megalux? No, señores. Es DINA, dice el Nacional. ¿Y saben ustedes quiénes son los propietarios de esa empresa? Los padres de Altagracia, que ni es alta ni tiene gracia. Es decir, ya empezó el aprovechamiento de las relaciones. Y cuando uno lee la nota, tanto la del Financiero, que tuvieron más decencia y es una nota chiquita, y el Economista le dio prácticamente el 40% de la plana o 60%, pues dice uno qué potencia tecnológica es México. En el caso de los automóviles o autobuses o lo que sea eléctricos, la parte fundamental y más costosa en un altísimo porcentaje de ese vehículo o de ese medio de transporte es la batería, se dice el parque de baterías eléctricas, que son de donde se genera la energía para el motor eléctrico. ¿Saben ustedes de dónde provienen esas baterías? De la República Popular China. Con esto vamos a combatir los aranceles vas a combatir esto, hombre. Si la parte fundamental la estás importando de China, en el momento en que empecemos con ciertas represalias y subirle el arancel o ponerle arancel a productos chinos, a ver cuántas baterías le van a vender a Dina y a su Taruc o su Chafaruc. Y hablan de un prototipo que estuvo en Reforma y en la Glorieta del Ángel, y dice que la capacidad que estos y esto es uno, y lo mandaron, creo que a Ensenada, ahí de pruebas. Ahí está, es uno el que hay. Pues dice uno, ¿dónde está la línea de producción? ¿Dónde están? O sea, es puro cuento, pues. Dice uno, ¿qué no habrán estas personas revisado el papel de las mentiras en los últimos 5, 6 o 10 gobiernos en México? La mentira hoy dura un tiempo pequeñísimo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas. El hecho mismo de estas notas, y luego en Milenio le hacen una entrevista en uno de sus noticiarios al director de esta empresa Megalux. Y acá no, y esto, y tenemos, y las pruebas, y que 20 días, y recorrió tantos kilómetros, y para acá y para allá, pero es uno nada más. Entonces, cuando lee uno la nota completa, dice, ay, qué chafas somos, qué tragedia somos como gobierno, también como sociedad, debo decirlo. Y esto me lleva a un detalle que vale la pena comentar para cerrar este editorial. El domingo, bueno, ya hay una nota muy interesante en el Reforma hoy, que es Doble Cachucha, donde pues se describe que Roberto Gottfried de Megalux, fabricante del corazón de Taruc, explica que este es el resultado de la empresa, etcétera, etcétera, y Guri Unite, la mentira que te eché. Doble cachucha, ¿la de quién? La de Altagracia, que ni es alta ni tiene gracia. Pues, ¿quién le va a negar esa certificación a un
vehículo que nomás tiene uno, es el único, un prototipo, pero ya tiene la certificación. ¿Por qué? Pues porque tiene una relación estrechísima con la presidenta de la República. Ahora, son más chiquitos los Olin, quién sabe cómo se llaman los vehículos eléctricos, pues lo lógico era que esta empresa se pusiera a fabricar los Olin, que por cada camionzote de estos pues, salen 10 Olines, pero no, se hace ahí el camión porque los señores tienen un gran negociazo, son fabricantes de camiones para el Metrobús, vagones del metro, etcétera, y pues tenemos ya las instalaciones, pues ahí las aprovechamos, y si la juniora, diría con el criterio gramatical de la anticientífica, pues inmediatamente les han entregado esa certificación. Y quiero terminar con esto. Este domingo, hace 4 días o 3 días, lunes más, hace 3 días, en el periódico Reforma apareció una excelente colaboración de Luis Rubio. Como siempre, preciso, al fondo de los temas y con una claridad meridiana. Nos relata ahí una serie de características que tiene la clase política mexicana. Admiramos a China, admiramos a Taiwán, a Corea, a Singapur y a esos países que han sido exitosos. Ah, sí, China y esto, no se les cae de la boca. Pero dice Luis, no más que no se atreve esta clase política a hacer las cosas, a tomar las decisiones que aquellos 4 países, entre muchos otros, tomaron, pero desde hace mínimo 40 años, mínimo, para poder construir la infraestructura, no solo física, generación de energía eléctrica, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, sino la infraestructura en materia de recurso humano calificado. Entonces, nos maravillamos lo que ha hecho China y aquellos que van a Shanghái y ahí ven y esto y el otro. Sí, pero la explicación es muy sencilla. Tomaron decisiones impopulares y dolorosas y dijeron por aquí. Y lo mismo hizo Chiang Kai-shek en Taiwán, lo mismo hizo Park Geun-hye en Corea y lo mismo hizo Lee Kuan-yew en Singapur. No les tembló la mano. Por eso están como están. En cambio, estos creen que de manera mágica vamos a alcanzarlos aquellos y vamos a construir esto y el otro. No es cierto. Es decir, queremos disfrutar lo que aquellos han construido en 70, 80 años, pero sin hacer el mínimo esfuerzo, sin tomar la mínima decisión que viniere a importunar o a hacer enojar a grupos de interés. Y termino con este dato. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con una mano amarrada y un ojo tapado, doblaron a la anticientífica. Eliminó aquel cambio, la ley del ISSSTE, sí, como no, íbamos a hacer esto y aquello. Pero le dijeron, ojo, tenemos ahí una serie de peticiones pendientes y vamos al paro nacional y vamos a regresar. Es decir, así no se puede avanzar, no se puede modernizar un país cuando se culiempina el gobernante ante grupos de delincuentes, que esos son los de la CENTE. De tal manera, pues, que cuando uno ve lo del famoso Taruk y el entre que si es genocidio o que campos de exterminio, pero nomás mataban poquitos, hombre, pero eran poquitos los que mataron ahí, por eso no es un campo de exterminio. Háganme el refabrón, cabor, diría Catón. Señores, esa es la realidad y ojalá cuando lleguen ustedes, si es que la mala suerte les alcanza y son diputados o senadores, ojalá que no hayan cambiado el fuero para que puedan ustedes hacer lo que les dé su gana
negocian su protección y a disfrutar del fuero. Aquí termina en este momento la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 26 de marzo del año 2025.